Bienvenidos una vez más a la clase de Cinema 4D enfocada al diseño 3D. En la clase de hoy les voy a enseñar todo lo que es acerca del Pyrocluster. Para empezar, ¿qué es el Pyrocluster? El Pyrocluster es un plugin que sirve para crear lo que son humos, vapores, nubes, etc. Todo ese tipo de cosas son creadas mediante el Pyrocluster. Entonces, la manera correcta de usar el Pyrocluster es, lo primero que tenemos que hacer es crear el Pyrocluster. Vamos a crear del menú de materiales, crear, shader y Pyrocluster. Ahora volvemos a crear shader y Pyrocluster volume tracer. Ahora les explico cómo funciona. Cada uno de estos dos funciona de manera diferente, pero son un complemento uno del otro. Uno no funciona sin el otro y el otro no funciona solo, ¿correcto? Entonces el Pyrocluster Volume Tracer es como el renderizador del Pyrocluster. El Pyrocluster es el material en sí. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a la pestaña de simulación, partículas y seleccionamos un emisor. Otra cosa que tenemos que hacer para entender mejor es aumentar lo que son aumentamos lo que es la línea del tiempo a 200, estiramos y damos play. Entonces esperamos hasta que avance y reducimos ahí, correcto. Otra cosa que tenemos que hacer es crear un entorno, environment. ¿Listo? Entonces, una vez hecho eso, les procedo a explicar. Pyrocluster, al ser material, tiene que ser aplicado al emisor. Recuerden, no al entorno, al emisor, porque aquí van a ser aplicados los materiales. Ahora le damos un render y como vemos no ha aparecido nada, ¿no? Entonces eso es debido a que Pyrocluster tiene que ser interpretado mediante el Pyrocluster Volume Tracer, que le va a decir al programa cómo debe reconocer el entorno. Entonces, ¿cómo debe reconocer el material? Entonces cogemos Pyrocluster Volume Tracer y lo llevamos hacia el entorno. Ahora renderizamos y como vemos ya el humo nos ha aparecido, correcto. Entonces les procedo a explicar cada uno de los valores individuales del Pyrocluster. Primero, el Pyrocluster Volume Tracer, que al ser el renderizador, técnicamente es la parte principal del renderizado, de la interpretación de nuestro humo. Por lo tanto, lo que vamos a ver, renderizar objetos es obviamente lo que lo activa el programa, activa el Pyrocluster. Renderizar objetos ocultos, renderiza los objetos ocultos, modo de render, listo. En modo de render tenemos las diferentes opciones y van variando la calidad según va bajando. Mayor calidad con crispy, menor calidad con hazy, listo. Entonces al ser con crispy se va a demorar más pero va a tener mayor calidad, y hazy va a demorar menos pero con menor calidad. Por motivos de estudio vamos a usar hazy de momento para las próximas enseñanzas. Entonces ahorita también les voy a enseñar lo que es usuario, que indica que les activa las demás opciones sobre el usuario. Entonces, tamaño del paso global es el tamaño del mapeado de las luces o de las nubes de nuestro material. Límite de transparencia del rayo indica el porcentaje que va a ser la transparencia de nuestra nube. Entonces, lo siguiente es tamaño del paso. El mapeo de sombras es la cantidad el mapeo de sombras, la calidad, los pases que van a hacer sobre nuestro material de nubes. Límite de transparencia, el mapa de sombras es el porcentaje de la transparencia de las sombras por encima de nuestra nube. El tamaño del paso de Ray Tracer, recordando que Ray Tracer son los rayos de luz que atraviesan o rebotan sobre nuestro objeto, es el tamaño de los pasos, o sea, cuánta calidad va a tener. Y el límite de transparencia de Ray Tracer. Corrección de transparencia de rayo es técnicamente la transparencia por encima de nuestro Pyrocluster, de la nube. Correcto. Entonces, teniendo entendido lo suficiente estas partes, lo más recomendable es siempre estar entre crispy y hazy. Al menos que sepan manipular correctamente esto, les recomiendo solo usar cualquiera de estos tres.
En este caso vamos a usar Helsi por motivos de renderizado más rápido. Correcto, entonces cerramos esto y una vez entendido esto, como vemos, se renderiza enseguida. Tenemos los efectos de que son parte, bien, tenemos lo que son las opciones individuales de lo que es el Pyrocluster. Entonces la primera opción es activar, que obviamente activa lo que es el Pyrocluster. Bien, tenemos entonces las primeras opciones del Pyrocluster, las opciones individuales. Tenemos activar, previsualización, un previo de la imagen, del nacimiento incluso hasta el final. Entonces eso sería más o menos la animación. Listo, tenemos el volumen, la luminosidad de nuestro objeto, tenemos la densidad y tenemos lo que es el color. Aquí podemos darle un gradiente de color a nuestro objeto. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, modo de gradiente son un conjunto de opciones preinstaladas que nos da, modo de gradiente es el modo de degradado que se va a ser representado sobre nuestro humo. Radio de plano, radio local, radio global y densidad. Los recomiendo dejarlos en densidad normalmente. Listo, tenemos el valor mínimo y el valor máximo, que determina es los puntos medios que van a ser representados sobre nuestra nube. Entonces lo dejamos en 0 y en 100 y listo, tal y como estaba. Le damos un render para que vean cómo está quedando más o menos. Correcto. Ahora, usar intersección es para el momento de animación con dinámicas, que si activamos esta opción de intersección, nuestro humo va a colisionar con un objeto que tenga algún tipo de dinámica. El Ray Bias indica ¿cómo se diría? Indica lo que es el desfase en el momento de la colisión. O sea, si el humo choca con una pared, digamos, tendrá un desfase de 0,01%. La siguiente opción, configuración, que es una de las mejores, que les da unas diferentes opciones predeterminadas para hacer los diferentes humos, y siempre le va a estar preguntando si desea convertir los parámetros. En este caso vamos a elegir el de volcán, que es uno de mis favoritos. La siguiente pestaña es la de envejecimiento. La de envejecimiento indica el desenvejecimiento que va a tener nuestro humo en la pestaña en la línea del tiempo, ¿no? Entonces tenemos lo que es el radio, cómo se va a terminar el radio, y tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Estas tres de aquí se determinan por valores en escala de grises, o sea, negro el valor mínimo representa 0 y blanco el valor máximo representa 100. Entonces al momento de que el radio tenga un valor de 0, vean cómo se representa. Como lo ven, pequeñas nubes, ¿correcto? Entonces si lo dejamos en gris, se representa así. Muy bien, ahora movemos el intervalo, lo bajamos acá, y como vemos, comienza pequeño y termina en grande el radio. Muy bien, entonces lo siguiente que vamos a hacer, la siguiente es la luminosidad. Indica lo mismo, valor máximo, valor mínimo. Una parte que me olvidé explicarles es que aquí hay otro conjunto de opciones que pueden ser manipuladas. Entonces tenemos lo que es interpolación, que es el modo de interpolación que va a tener, ya sea lineal, nudo liso, nudos cúbicos, etcétera. La posición, podemos mover la posición de nuestro intervalo, y la intensidad manipularía la intensidad del valor de la izquierda, ¿no? Correcto, entonces lo dejamos como estaba antes, como lo habíamos puesto, y listo. Tenemos la luminosidad, como ya les dije, indica la luminosidad, la mezcla de color, que indica cómo se va a mezclar nuestros colores, y finalmente el color.
mezclar los colores a través del tiempo y el color. Entonces, a pesar de que podemos manipularlo en colores, no nos va a variar mucho, sino que nos va a variar cómo va a terminar el color con una pequeña tonalidad. O sea, el valor mínimo o del principio va a indicar, perdón, el valor máximo del principio va a indicar cómo comienza el color, pero la tonalidad va a ser mínima y solo sirve para animación. Bien, entonces eso sería todo por la pestaña de distancia, por la pestaña de envejecimiento. La siguiente es la pestaña de distancia. La distancia que indica, la distancia indica lo que son valores, la distancia indica lo que son valores de, valga la redundancia, distancia que va a recorrer nuestro humo. Por lo tanto, estos valores no tomarán en cuenta nuestra animación. Por ejemplo, nuestra animación, como vemos, va por ahí hasta acá. Sin embargo, si activamos esta opción y renderizamos, como vemos, solo nos ha dado una pequeña humareda, ¿no? Bien, y esta opción de usar plano de emisión la dejamos desactivada, ¿correcto? Entonces tenemos rango cercano, que es el rango individual de nuestros pequeños átomos, de nuestras partículas, y el rango lejano, que indica la distancia que va a recorrer, ¿no? Entonces, si aumentamos el rango lejano, se nos va a generar nubes más amplias, correcto. Y si aumentamos el rango lejano, va a aumentar la distancia. Como ven, vamos a ponerle un valor alto como 4000, por ejemplo. Damos enter y renderizamos. Ahora, y el valor rango cercano indica el ancho que con el que va a terminar nuestras partículas. Así que lo aumentamos, renderizamos, y bien, hasta cierto punto ya deja de tener efecto, es debido a que no reconoce a veces bien el programa estos valores, ¿no? Entonces, normalmente estas opciones permanecen desactivadas. Otra vez tenemos radio, valor mínimo, valor máximo. Volvemos a renderizar. Entonces vamos a cambiar la interpolación. Como ven, listo. Y así es nuestro humo. ¿Correcto? Luminosidad, lo mismo, valor mínimo, valor máximo. Cómo comienza y cómo termina. En este caso estaban invertidos, aquí cómo termina y cómo comienza. Entonces tenemos la siguiente opción, que es luminosidad, mezcla de colores y colores, ¿no? Ya, entonces es lo mismo de siempre, luminosidad no afecta demasiado. Entonces volvemos a lo que es globales, vamos a ver. Listo, entonces volvemos a distancia y la desactivamos. Damos render y listo. Ahora, distancia del ciclo. Distancia del ciclo es muy similar a la distancia, solo que nos otorga diferentes opciones. Tenemos la opción de dirección de emisión. Dirección de emisión es hacia dónde vamos a querer dirigir nuestra emisión. Sin embargo, tenemos que tener muy en cuenta hacia dónde dirige nuestro emisor, debido a que, como vemos, nuestro emisor dirige en Z. Si le cambiamos, nos va a otorgar unos errores en el cual nos va a salir el humo. Como ven, luego cambiamos en X, en Y y listo, finalmente en Z, ¿no? Entonces eso es lo que hacemos, ¿correcto? Tenemos otra vez rango cercano, rango lejano, lo aumentamos. Entonces también tenemos otra vez el radio, renderizamos, reducimos lo que es el intervalo y volvemos a renderizar. Tenemos la luminosidad, mezcla de color y color. Entonces tenemos lo mismo de siempre. Entonces desactivamos esta opción y, como vemos, esto ha sido por lo que es la distancia sin límite. Vamos con la siguiente opción, que es la de forma, que es una parte principal, ya que el primero que tenemos que ver es este punto. Forma, le damos previo y nos visualiza cómo va quedando nuestro humo, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos con lo que es tipo.
y nos otorga los diferentes tipos. Por ejemplo, esfera, que ya tenemos, como vemos, la representación. Sin embargo, esa no es la representación final, sino la representación previsualizada. Renderizamos y como vemos, así es como debe de quedar. Le damos a cilindro y como vemos, otra vez. Muy bien. Le damos a caja y son cuadros, son cubo. Entonces la opción que yo les recomiendo usar es la de caja, ¿no? Porque representa un homo de una manera más fidedigna. Tenemos el radio individual de cada uno de las partículas. La opción la siguiente opción, usar partícula TM, que indica un cálculo que va a hacer el Cinema 4D al momento de la animación nuestras nubes generen algún tipo de rotación. Lo mismo con usar autorrotación, que le va a hacer un animado automático sobre la rotación de nuestro pyrocluster, siempre y cuando tener en cuenta que este pequeño franja significa lo que es animación. Nos ayuda para lo que es más para lo que es animación. Entonces tenemos las rotaciones, las diferentes rotaciones, estado de velocidad, y como tenemos en cuenta, no nos afecta en lo que es la apariencia, nos afecta solo en lo que es la animación. Entonces, como vemos, la cantidad de máximas luces y de máximas visibles es la cantidad de cuadritos que se van a ver, o más bien representaciones de nuestro pyrocluster que se van a ver. Así que el máximo visible será en 100. Normalmente dejémoslo en 100 ya que no tenemos problema con eso de momento. Bien, entonces continuamos con la siguiente, que es iluminación. Activamos lo que es iluminación, el modo, difuso, el ángulo de rayos y relieve. Bien, tenemos el difuso, que es el normal, que como ven es una nube un poco más plana, ¿no? Es lo que hemos visto siempre. Ahora, lo siguiente, ángulo de rayos. Ángulo de rayos funciona de esta manera. Cada vez que un objeto luz, o más bien la luz, colisiona con nuestro objeto, va a ser representado con el ángulo de rayos. Aquí no se logra apreciar tan bien, aunque sí hay un cambio porque no tenemos un objeto luz. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente: vamos en nuestro panel de objetos o nuestro panel crear y seleccionamos un objeto luz, o vamos a crear luz de área. La movemos y muy bien. Entonces volvemos, renderizamos y como vemos, la luz colisiona aquí y genera sombra acá, ¿no? Muy bien. Lo mismo con relieve, es un poco más rugoso de lo normal, pero también reconoce lo que es la luz. Difuso también reconoce lo que es la luz, pero como dice su nombre, es mucho más difuso y se percibe más plano, más o menos como una imagen en 2D. Entonces estas dos opciones son las mejores, pero en este caso vamos a usar ángulo de rayos. Tenemos autoiluminado, la capacidad que puede principal que tiene para iluminarse a sí mismo las nubes, la transparencia del iluminado, o sea que la transparencia que va a tener el color negro en sí. Si el color es negro es mayor sombra, más transparente, y si el color es más oscuro, más claro, va a ser menos transparente. Y tenemos otras opciones que son brillo, fuerza, suavizar y relieve, pero eso funciona solo con la que es de relieve. Entonces son opciones que pueden ser manipuladas, ¿no? Bien, entonces lo dejamos en ángulo de rayos. Bien, he tenido un error en la parte en la que se ha renderizado en totalmente blanco, a pesar de que nuestra representación sale con luz volcánica. Esto es debido a que tenemos que volver a globales y en modo de gradiente tenemos que poner densidad. En antes les dije, pero al parecer no se había ejecutado bien la acción. Entonces lo dejamos en globales, de modo de gradiente, densidad. Bien,
Ahora renderizamos y como vemos ya nos ha otorgado la luz nuestro humo tal y como lo hemos deseado. ¿Correcto? Entonces vamos a volver con lo que es iluminación. Ahí tenemos los diferentes tipos de iluminación. Correcto, bien. La siguiente opción es una de las más grandes, que es la opción de sombra. Bien. La opción de sombra sirve para darle mayor profundidad al campo a nuestras luces, a nuestras nubes, ¿no? Estas tres opciones no las desactivamos, las mantenemos ahí. Tenemos las transparencias de las sombras. Mientras le damos 100, las sombras se vuelven transparentes y nos hará plana nuestro objeto. En 0, nuestras sombras se verán completamente completamente. O sea, esta transparencia lo que hace es restarle opacidad a las sombras, ¿no? En torno lo que hace es aplicarle una capa de color por encima a nuestra luz. Como vemos, nos genera este color por encima de nuestro color amarillento, nuestro color ocre, ¿no? Entonces, como vemos, no es el mismo verde aquí, pero es una mezcla entre este verde y el ocre que tenemos en el humo volcánico. Bien. La siguiente es filtro de color de sombra. Esto que hace al momento de que la luz choca y proyecta una sombra con nuestro objeto luz, va a generar una sombra. Entonces, si activamos esta opción, va a generar una sombra del mismo color de nuestro material. Entonces, para ver mejor lo que es nuestra luz, nuestra nube, nuestro humo volcánico, lo que vamos a hacer es creamos un entorno, un cielo, y le damos un material predeterminado, el que viene por defecto, y en color le vamos a bajar lo que es el brillo. Correcto, entonces le damos aquí, lo llevamos al cielo, renderizamos. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es aumentar un poco más el brillo. Correcto, ahora sí, una vez hecho eso, volvemos a lo que es Pyrocluster y volvemos a lo que es sombra. Le quitamos lo que es el color del entorno, lo dejamos en negro, en blanco, no sobresatura, o en gris oscuro. Preferible le dejen en negro, ya que no tendrá efecto con eso. Bien, ahora viene un conjunto de opciones que son más bien activables para generar los pases que son para el momento del renderizado. Usar muestras para el mapeo de sombras, que son la calidad que va a tener nuestro mapeo de sombras en nuestra nube. El volumen. Usar muestra para el Ray Tracer, que es la calidad que va a tener los rayos que atraviesan o rebotan sobre nuestra nube, su volumen. Lo desactivamos. La opacidad de la oscuridad, indica lo que es manipulación de las sombras de una manera más controlada de nuestra nube. Tenemos que manejar valores medios, factor de oscuridad y el brillo, ¿no? Lo volvemos a desactivar. Opciones de sombra de sí mismo. Opciones de sombra de sí mismo genera un mapeado de sombras más suavizado que el uso de muestra de mapa. Más bien genera un mapa de sombras. Opciones de sombras de sí mismo. Opciones de sombra de sí mismo genera un mapeo de sombras sobre nuestras nubes. Tenemos el bias, que indica es la distancia entre el objeto y la sombra, y el rango de muestras, que es la cantidad de pases que va a hacer el momento de renderizado. Correcto, entonces eso es todo por lo que es la pestaña de sombra. Continuamos, vamos a dar un render para ver cómo está quedando. Muy bien. Entonces, envejecimiento, como vemos, se manipula, ¿no? Se logra apreciar bien. Muy bien, ahí se ve perfecto. Ahora sí,
La siguiente es la opción de ruido. Esta es la segunda opción, o la opción en sí más difícil o más compleja que existe, debido a que aquí podemos manipular lo que es el ruido de nuestra nube. Bien, entonces activamos la opción. Si desactivamos la opción, se van a ver simplemente unos pequeños cuadros con bueno, se va a ver la opción por defecto, así que para eso se activa esta opción. Tipo de ruido: tenemos los diferentes tipos de ruido que son para predeterminados, ¿no? Tenemos fractal. Como vemos en la previsualización, tenemos las diferentes: fractal, turbulencia, fractal FBM, turbulencia, listo. Regular, eléctrico, fuego, gaseoso, etc. Entonces lo vamos a dejar en el que teníamos, que era fractal, y tenemos las diferentes opciones. Opciones de regularidad o opciones de la superficie. Opciones, digo, de nuestras partículas. Tenemos la regularidad, el radio de crecimiento, bien, la escala, que indica la escala del valor mínimo hacia cómo se proyecta en el valor máximo, así que si le damos una escala muy alta se va a redondear, así que lo dejamos en una escala más normal. Lo dejamos un valor medio. Bien, ok. Tenemos el pico de mezcla, cómo se va a combinar con las otras opciones. Tenemos el pico de mezcla, que indica es algo muy similar a lo que es la transparencia y el nivel de detalle. Esto lo dejamos, el pico de mezcla lo dejamos en 200, lo aumentamos. Muy bien, lo dejamos en el 10%. El detalle es el detalle que va a tener al momento de renderizar. Bien, estas son las opciones de umbral, las opciones de transparencia. Entonces tenemos fase, ganancia, y tenemos las opciones que son de la superficie. Tenemos la fase, la ganancia, recordando que el valor 0 queda redondo y el valor 100 queda redondo, por lo tanto lo manejamos en valores medios, ¿no? Como vemos, 95 está totalmente disperso y en 1 debería estar muy cerca de la redondez. Okay. Entonces lo siguiente es el bias, que indica lo que es el suavizado de la opacidad de nuestra nube. Tenemos la siguiente opción: umbral bajo, que determina lo que es la parte dentro interna, cómo va a ser expandida, cómo se expande hacia afuera o hacia los lados. Y el umbral alto, que es lo mismo, solo que es la parte más superficial. Entonces, mezclando estos dos valores, podemos determinar un valor exacto para nosotros. Usar color no vamos a dejar desactivado de momento. No escalar, que lo que hace es al momento de que la luz colisiona con nuestro, le otorga más profundidad a las sombras de nuestra nube. E invertir ruido, que obviamente invierte el ruido. Bien, entonces eso sería todo por la parte de lo que es el Pyrocluster. Ahora vamos a realizar un pequeño proyecto para ver cómo queda mejor el ambiente con el Pyrocluster.
Y bien, eso es todo por la clase de hoy. Les ha hablado Iván.